Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones y aquí contentos, como os digo siempre. Tengo gozo en mi alma cada vez que vengo a compartir la palabra contigo para la gloria de Dios. Bien, coge tu Biblia, vamos a seguir meditando. Papá nos tiene todavía aquí en el libro de 2 de Corintios 5. Hoy vamos a meditar el 14 hasta el 18. Vamos atrás. Ayer meditamos del 19 hasta el 25, creo que fue. Y hoy vamos a volver atrás. Bien, quiero hablarte de la reconciliación. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te quiero decir que para entender esta meditación de hoy, mi querido amigo, tendrás que pedir a la persona que te manda los audios o entrar tú mismo al canal buscando Evangelista del Señor Fausta Vivan Osa. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos también en TikTok y luego tenemos el canal de YouTube. Así que entra ahí y búscanos y vas a recibir meditaciones para los que les encanta la Biblia. Recuerda que el Señor nos mandó a meditar en este libro de la ley todo el tiempo, día y noche, dice. Bien, vamos allá. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, 2 de Corintios 5 del 14 al 18. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. De modo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Decirte, mi querido amigo, que el versículo 17 lo tenemos ya meditado aparte. Te voy a dejar abajo, si Dios mediante, te voy a dejar abajo para que tú puedas, seguir meditando ahí. Vamos a pasar a la explicación. Mira, el tema lo hemos llamado reconciliación, más claro, ¿verdad? La reconciliación. Perdón, vamos a pasar ahora al versículo 14. El versículo 14, vamos a ir meditando como hacemos siempre, ir meditando versículo por versículo. El versículo 14 habla de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Cristo murió por el mundo entero y para siempre. Y los que creemos en Cristo y la obra de la cruz, todos somos también muertos en transgresión y pecados. O sea, no puedes vivir como tú quieres, no creer en Cristo y esperar que Dios te va a recibir. No, ¿por qué? Porque si tú y yo no tenemos al Espíritu Santo que nos revela la verdad, los demonios son los que mandan en nosotros. Y los demonios, han venido a robar, matar y destruir y hacernos que estemos delante de Dios como transgresores. Vamos a pasar al versículo 15. El versículo 15 nos recuerda el sacrificio supremo que Cristo pagó y que al aceptar a Cristo ya le pertenecemos a Él para hacer su voluntad en nuestras vidas. Hay personas que dicen, yo he aceptado a Cristo, pero sigue viviendo como quiere y la voluntad de Dios no se hace en sus vidas, y esto es muy triste. Versículo 16. El versículo 16 nos habla de cada una de las cosas que caracterizan a la humanidad en este mundo presente, ¿verdad? Y que debemos conocerlo exclusivamente como el Salvador, lo cual fue cumplido por la cruz. Vamos a pasar a meditar el versículo 17. Mira, somos salvos por la sangre. Somos nueva creación. Lo que éramos antes de la salvación ya pasó. El viejo ya no es utilizable, mi querido amigo, porque Cristo ya nos ha dado todo nuevo. Ya no puedes seguir viviendo la vieja vida, no. Cristo ya te ha dado una nueva vida. Cristo me ha dado una nueva vida, entonces ahora tenemos que vivir una nueva vida, no la vida de antes,
Si tú y yo decimos que estamos en Cristo y nuestras vidas no han cambiado, algo falla. Por eso te invito a ir a ver de verdad la meditación del versículo 17. Es que es impresionante, es profundo. Bien, vamos a pasar al versículo 18. El versículo 18 aquí dice que Él tiene el poder a consecuencia de la cruz para declarar al hombre, ¿verdad?, la naturaleza de las condiciones, la naturaleza y las condiciones de este plan de reconciliación que es resumido en la predicación de la cruz. Ahí está todo resumido en la predicación de la cruz. Mira lo que nos escribieron aquí en 1 Corintios 1, te voy a leer el versículo 21, dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Vamos a pasar al versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. La gente cree que estamos locos, ¿verdad? Este murió, ¿cómo vais a seguir predicándole? Pues nosotros predicamos a Cristo crucificado y que resucitó. Mira, también nos dice ahí en el versículo 18, vemos que dice, nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué quiere decir? Mira, la reconciliación, que en griego es katayaso, porque es 2S, es un aspecto de la obra redentora de Cristo, es decir, de la restauración del pecador a la comunión con Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de la reconciliación? Lo que te he leído ahora. Hay 4 partes aquí cortitas que quiero que leamos rápido. Mira, parte 1. El pecado y la rebelión de la raza humana han dado como resultado la hostilidad contra Dios y el distanciamiento de Él. Hostilidad contra Dios y distanciamiento de Él. Sabéis que nuestro Dios es 3 veces santo, no puede estar donde hay pecado. Entonces, la rebelión humana, o sea, el resultado del pecado nos ha llevado a esto, al distanciamiento de Dios y a distanciarnos de Dios. Mira lo que escribió aquí Efesios. Distanciamiento de Él. Escucha, que te quiero leer también eso. Mira, esa rebelión provoca la ira y el juicio de Dios, ¿verdad? Mira, Efesios 2:3 dice así, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todo aquel que no tiene a Jesucristo en su vida, no lo tiene como su Señor y Salvador, es hijo de la ira. La ira va a caer sobre él, el juicio va a caer sobre él. Pero cuando tú refieres al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, la ira ya cayó sobre Jesucristo. Vete a ver la meditación de ayer, vas a ver todo lo que hizo por nosotros. Esto sí que es amor. Mira, te voy a leer Colosenses 1:21, dice así. Ya vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Te das cuenta? A través de Jesús. Te voy a leer Romanos 1:18, pero te voy a leer el 18, pero te invito a leer tú después del 24 al 32. Mira lo que dice aquí. Te voy a leer solo el 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Escucha, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Te invito a seguir leyendo del 24 hasta el 32. Primera de Corintios 15, 25 a 26 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte también será destruida para la gloria de Dios. Ya no existirá muerte en el nuevo mundo. Bien, vamos a pasar aquí, que estas hojas se van rompiendo. Bien, mira, Efesios 5:6 nos dice así. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, cuando tú y yo pensamos que podemos vivir
de una doble forma, con palabras engañosas, engañando a los demás y dejándonos engañar, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. La parte 2. Mediante la muerte expiatoria de Cristo, Dios ha quitado la barrera de pecado y ha abierto un camino para que el pecador se vuelva a Él. Dios mismo lo ha hecho, como meditamos ayer. Mira, te voy a leer el libro de Romanos 3:25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Escucha lo que dice: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor derramó su ira, la justicia, sobre Jesucristo. Y ahora está pasando por alto nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó. De verdad que necesitas a Jesús en tu vida. Porque si no le tienes hasta hoy, eres hijo de la ira. Mira lo que dice aquí el capítulo 5, versículo 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Efesios 2, te voy a leer del 15 al 16, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, ¿verdad? Ahora tenemos paz, podemos ir confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida, pagó este precio que tú y yo no podíamos pagar. Mira lo que escribe aquí en el versículo 16, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a ambos en un solo hombre, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Estamos reconciliados. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Vamos a pasar a la parte 3. Mira, la reconciliación llega a ser eficaz para cada persona mediante su arrepentimiento y la fe en Cristo. Necesitamos tener fe en Cristo. Si no creemos, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer, ¿verdad? Mira lo que escribió aquí Mateo 3:2, dice: y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para todos los que creen en Él, no hay diferencia en los que creen en Cristo, ya no hay injusticia, Dios ya nos justifica a todos. Te voy a leer la parte 4 para terminar. A la iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación, por el cual llama a todos a que se reconcilien con Dios. Como meditamos ayer, mi querido amigo, como te he leído también en el libro de Romanos, ¿dónde estaba aquí? Romanos 3, 25, te lo he leído antes y puedes repetir el vídeo que lo vas a encontrar ahí, ¿vale? Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. Recuerda, necesitamos reconciliarnos con Cristo. Necesitamos reconciliarnos con Dios mediante Cristo. Entonces te invito a que le recibas hoy como tu Señor y Salvador y mira la meditación del versículo 17 y vas a ver ahí que el Señor impresionante, todo lo que nos habló ayer. No vamos a hacer este vídeo largo, que ya llevamos 14 minutos. Un abrazo grande si Dios quiere y nos vemos mañana. Si te gusta la Biblia, no te vas a cansar de meditar con nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo grande, si Dios quiere, nos vemos mañana. Hasta luego.